Buenos días, soy Eduardo Gámez, consultor ambiental aquí en Natura Este. Y yo soy Leonardo Guerrero, igual aquí consultor ambiental en Natura Este. Mucho gusto. Bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas que quedó pendiente del anterior webinar que trató sobre manejo de fauna para mitigar el impacto ambiental en proyectos de energías renovables. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son más efectivos en las líneas de transmisión como señalización, los disuasores de aves o las boyas? ¿Qué criterios se maneja para realizar una buena elección? Bueno, en cuanto a los disuasores o las boyas en las líneas de transmisión, va a depender mucho qué grupo de aves es el que queremos atender. Por lo general, para las boyas se utiliza para especies de talla grande como son las acuáticas y las rapaces, ya que su habilidad de vuelo no es tan rápida comparada como el de las paseriformes. Entonces necesitan cierta distancia ellas para reaccionar cuando ya están a punto de llegar hacia el cableado de la línea de transmisión. En cambio, los disuasores pues son más pequeños y los utilizan para aves, digamos las paseriformes, que su habilidad de vuelo pues es más rápida la reacción, no es tan tardada como la de una rapaz o la de una acuática. Y aquí mi compañero Leonardo les va a poner unos interesantes ejemplos. Bueno, siguiendo con el ejemplo que tuvimos en el webinar, creo que todos pudieron escuchar ese estudio de caso, ¿no?, con los flamencos. Igual algunos de los participantes comentaban que querían ver ejemplos que se hayan realizado en México. Bueno, muchas de esas medidas que platicamos, aunque nosotros más bien citamos o nos referíamos a quién había diseñado el estudio y dónde había comenzado a hacerse, muchas de esas técnicas ya se aplican en México, como por ejemplo el caso de los flamencos. En el caso de los flamencos, primero se comenzaron a instalar disuasores. El tipo de disuasor que se utilizó era era como una cinta, como de este tamaño, que al contacto con el viento giraba y reflejaba. Entonces, según esto, iba a ayudar a que los flamencos no chocaran, pero no funcionó. Y como bien decía Lalo, el disuasor o la boya se van a escoger en relación al ciclo biológico de la especie. No hay que olvidarnos, y es bien importante, que cuando nosotros hacemos proponemos una medida de impacto ambiental, nosotros tenemos que hacer, como decía un maestro que tuve, no lo veas desde tus ojos, trata de pensar o de imaginar cómo el animal está viendo eso. Entonces, bueno, imagínense, para poder hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo ven las aves? ¿Ven a colores? ¿Ven los reflejos? ¿Cuándo comienzan a ver? ¿A qué distancia comienzan a observar los obstáculos? Todo eso nosotros tenemos que estudiarlo. Y también el comportamiento. Por ejemplo, las aves acuáticas tienden a chocar un poco más con los parques eólicos cuando de repente hay un cuerpo de agua cerca de un aerogenerador, porque tienen un vuelo, vamos a llamarle de huida, ¿no? Cuando escuchan un ruido, aparece un auto o algo, el bando de patos, por ejemplo, se va súper rápido hacia arriba y en una dirección para huir. Muchas veces sin fijarse si hay algún obstáculo, si hay algún árbol, si hay algún poste, y chocan, ¿no? Entonces, todos esos tipos de cosas tenemos que estudiarlas para poder emitir una opinión y decir, bueno, los disuasores son mejores o las boyas son mejores. También es muy importante una cosa, no necesitamos hacer estudios de 10 años, 15 años, 20 años para decir, no, el disuasor es mejor o la boya es mejor. La cuestión es ponerlo en práctica. Es como cuando vas al veterinario. Tú tienes un perrito enfermo y el veterinario da un diagnóstico y dice, le voy a dar esta medicina. Híjoles, al día no funcionó. Bueno, vamos a cambiar el medicamento. Algo así pasa con el manejo de fauna. Nosotros no tenemos que estar esperando a ver años para ver si una medida funciona, sino mediante la observación y el seguimiento de esta misma podemos reunir información suficiente en un tiempo corto y si no funciona, aplicar otra. Y ese es el caso que se hizo con los flamencos. Se instaló
se señalizó con disuasores toda una línea donde había choques frecuentes y se observó qué pasaba, y pues la verdad es que no funcionaron. Y además creo que los disuasores en zonas donde hay mucho viento tienen la tendencia a no quedarse fijos al cable y se van corriendo hasta llegar al poste de la electricidad, y pues ahí se quedan y ahí son inútiles, y los choques siguen dándose. Bueno, pues si tienen comentarios, ¿no? Creo que pueden hacer comentarios, ¿no? Ahí. Entonces también estamos atentos a los comentarios, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente, ¿no? ¿Te la leo? Sí. Okay. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Existen ya medidas de mitigación o información al respecto del posible conflicto aerogeneradores mariposa monarca? Bueno, este es un tema relativamente nuevo. La autoridad de aquí a 2 años ha comenzado a solicitar principalmente a los promoventes que están desarrollando parques eólicos en zonas que se consideran ruta de tránsito de la mariposa monarca, realizar los estudios necesarios para saber con qué frecuencia, en qué fechas y qué cantidad pasan las mariposas, ¿no? Ahí podemos decir que hay 2 impactos directos, ¿no? El corte de la ruta, como pasa con las aves y con los quirópteros, y el cambio de suelo, porque las mariposas durante su migración utilizan ciertas especies o flores de ciertas especies de plantas muy específicas, que si tú llegas y haces el cambio de suelo sin conocer esto, pues puedes quitarles una parte de su alimento durante su movimiento, ¿no? Entonces esto sí, una medida de mitigación pues es reforestar con esas plantas específicas. Y la otra, que la verdad es que hasta ahora no se ha demostrado fehacientemente, no tenemos pruebas, no tenemos ninguna prueba de que los aerogeneradores afecten a las mariposas. Pero como eso es algo realmente nuevo, todavía yo creo que está en una fase como de investigación, ¿no? Todavía estamos reuniendo la información para ver si hay un impacto real de los aerogeneradores. Y sí es muy difícil, casi no existe biografías sobre ese tema. La verdad, todos los estudios son muy nuevos. Vamos a pasar a una... Bueno, el tiempo de monitoreo es una pregunta interesante, ¿no? ¿Quieres que te la lea y la vamos contestando? Okay. Bueno, tenemos una pregunta aquí sobre el tiempo del monitoreo, ¿no? El periodo de 2 años es máximo y después ya no sería necesario. Sería un tiempo en el cual se podrían detectar todas las incidencias negativas para la fauna, o dependería de otros factores el tiempo al cual habría que extenderse. Bueno, si quieres comenzar con esto. Bueno, lo recomendado es hacer un estudio que se llaman BEA, que por sus siglas en inglés es Before After, o sea, es antes y después. El estudio antes o previo te va a servir para determinar la estructura de los grupos faunísticos de interés, y ya el operacional se realiza en la explotación del proyecto, y ahí te va a indicar qué afectaciones tuviste en esa estructura. Entonces, a partir de ese estudio, de esos 2 estudios, te van a servir como base para tus estudios posteriores. Entonces, cuando tú ya realizaste tu estudio operacional, en el siguiente tú vas a aplicar tus medidas de mitigación, vas a realizar el monitoreo, y a partir de ese año tú vas a hacer a criterio si tus medidas fueron suficientes y efectivas para continuar con un monitoreo adicional, y así saber qué tan efectivas fueron tus medidas. Claro, es bien importante, o sea que el periodo que proponíamos en la presentación, nosotros pensamos que es el periodo mínimo, no es un máximo, no es un periodo mínimo. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos saber qué es lo que pasaba antes, o cómo estaba la estructura de la población de la fauna silvestre antes de que se efectuara el desarrollo, y proponer qué medidas nosotros pensamos pueden ayudar a mitigar. Pero luego tenemos que medir si esa mitigación funcionó, ¿no? Tendríamos que, y por eso es que proponemos otro año de monitoreo. Pero ojo, hay algo muy importante. Nosotros, dependiendo del desarrollo, es el enfoque que se le da al monitoreo. Por ejemplo, los parques solares, decíamos que el cambio de hábitat
es una de las afectaciones que tiene. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí pues los murciélagos probablemente no se vean tan afectados, las aves no hay muchas pruebas de que choquen con los paneles. Entonces, ¿qué grupo creen ustedes de fauna que se vería más afectado por un cambio de uso de suelo así, sobre todo en zonas desérticas, ¿no? Pues los reptiles, ¿no? Hay muchas especies que son endémicas del país. México tiene un alto número de especies de reptiles que son endémicos y anfibios también. Entonces, para los parques solares podemos enfocarnos más en los reptiles y sobre todo nuestros recursos no son ilimitados, ¿no? Hay una cantidad de dinero destinada a estudiar esto. Entonces nosotros tenemos que enfocar muy bien a qué grupo pensamos de acuerdo a su ciclo biológico. De nuevo, recuerden el ciclo biológico, qué grupo es el que se podría ver más afectado por esto y centrar nuestros esfuerzos en eso. Entonces, ¿qué pasa? Después de estos 2 años de monitoreos, nosotros podemos decir también, bueno, las aves no se ven afectadas, bueno, ya no vamos a seguir, ya no vamos a darle seguimiento, vamos a seguir las medidas de mitigación que propusimos. Los murciélagos pues tampoco, pues resulta que pues tal vez no se ven afectados tampoco, entonces dejamos de monitorear a los murciélagos, pero puede ser que los reptiles pues sí tengan otros tipos de comportamientos en cara al desarrollo. Entonces tal vez las medidas de mitigación hayan funcionado o no, y podamos decidir si podemos seguirlos monitoreando más años y poder seguir entendiendo cómo se desarrolla ese grupo en ese lugar. No, pues, ¿cómo pensarías tú, Lalo, de eso? Sí, igual realizas tu monitoreo para los grupos faunísticos y a partir de esos 2 años de estudios tú determinas cuáles son tus especies ahí más afectadas y ahí desarrollas tú pues un programa específico para ese grupo o especie que se ve impactado. Igual cabe mencionar que pues cada proyecto es particular y por ejemplo puede que en tu año previo y operacional no hayas tenido mucha diferencia, entonces ya pues solo aplicas medidas que son las de buenas prácticas, como en el webinar comenté. Las buenas prácticas son las medidas estándar que se aplican en cualquier parque eólico. Una de ellas es eludir las palas y la torre del aerogenerador. Perfecto. Dice Erika, en el caso de mariposas monarca, ¿los aerogeneradores las pueden afectar por el calor o energía que generan o por choque? Yo pienso que sería más por el choque, ¿no? Hay más probabilidad. Sería más por colisión. Pero en realidad, hasta ahora no hay pruebas de que eso pase. Está en un periodo de estudio. Creo que debo recordar de que hace últimos 5 años a la fecha, hubo una alarma muy grande en cuanto a la disminución de las poblaciones de mariposas monarcas. Entonces se renovaron o se retomaron muchos de los convenios trinacionales que había con Canadá y Estados Unidos, y muchos de los acuerdos que firmó México pues se renovaron y ahora se está dando mucha importancia al caso de la mariposa. Pero realmente hasta ahora no tenemos pruebas de que eso pase y está como en un periodo de investigación. Pero sí, yo pienso que sería más por el choque, más que por el calor. Sí. Y también depende mucho de qué altura vuelan las mariposas. Hay muchos aspectos de su biología de la mariposa que todavía no conocemos. Entonces eso todavía está en un proceso de investigación, ¿no? Yo pienso. Entonces bien, tengo aquí un correo de nuestra compañera Paulina, que se tuvo que ir al campo. Y bueno, ella quiere responder a alguien de nuestro público con la pregunta, bueno, colocar comederos para las aves en una zona donde se quiere atraer a la avifauna silvestre, ¿es correcto o puede ser contraproducente? Bueno, aquí tengo un correo con su respuesta, se los voy a leer y si tienen comentarios, pues bueno. Debemos tomar en cuenta que el colocar comederos y o bebederos para las aves representa únicamente un suplemento para su dieta, ya que a pesar de que vemos a las aves pasar mucho tiempo en los comederos, mucho tiempo más es el que invertirán buscando en otras fuentes para ellos de alimento, ¿no? Como los insectos. Lo ideal es optar, si es posible, por tener plantas nativas en nuestro jardín que proveen de alimento y sitio de refugio o descanso a la avifauna. Sin embargo, y de acuerdo con algunos estudios,
que bueno, también son hechos en Norteamérica, o sea, no están tan adaptados para los trópicos, en mi opinión, resulta beneficioso para las aves que están alimentando a sus polluelos, ya que les ayuda a invertir menos energía en la búsqueda de su alimento. Asimismo, también sabemos que hay casos donde las aves rapaces aprenden que en los comederos pueden obtener presas más fácilmente, lo cual podría ser negativo para algunas especies, sin embargo es benéfico para las rapaces. O sea, si ponemos un comedero también estamos dando de comer a las rapaces, no solo a los que comen semillitas, ¿no? Por mencionar más, también hay estudios que sugieren que el colocar bebederos para colibríes podría disminuir su actividad como polinizadores. Sin embargo, como ya mencionamos, los bebederos solo representan un suplemento a la alimentación del ave, ya que ésta también se alimenta de insectos y polen que el bebedero artificial no provee. Bueno, yo pensaría que una recomendación más adecuada sería sembrar plantas nativas para que los animales que se distribuyen en el lugar donde estamos pueden aprovechar de una manera natural el sitio de refugio, la polinización que tienen las posibilidades de polinización que tienen esas plantas, y además pues todos los insectos que se pueden llegar bueno, que se agrupan en las plantas, ¿no? O sea, sí, pero bueno. Sí, no sería nada más como un suplemento, y que a la vez cuando tú colocas pues alimento ya, por ejemplo, artificial, haces como una codependencia con la especie, que ya, o sea, las aves son inteligentes y van a ir siempre a ese lugar, ya van a ser muy dependientes de ese, digamos, de ese comedero. En cambio tú le pones pues plantas o flores nativas, pues él lo va a tomar como si fuera parte de su hábitat. Exactamente, sí, además creo que es una solución más integral, ¿no? Sí. Tenemos un jardín bonito que fomenta la observación de las aves también, y que ellas tengan lugares donde alimentarse, reproducirse, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos con otra pregunta, es un poco larga. No somos especialmente especialistas en el tema, pero vamos a tratar de dar una opinión sobre ella, ¿no? Es sobre dos casos con el avistamiento de tortugas y el tiburón ballena, ¿no? La leo si quieres y luego vamos a ver cómo opinamos sobre el tema, ¿no? Una servidora trabaja vinculada con el turismo de naturaleza en la Riviera Maya. Pongo dos casos concretos en la mesa: el avistamiento de tortugas marinas y del tiburón ballena. En su opinión, dada la experiencia que han desarrollado, ¿consideran que las acciones que al momento han implementado las autoridades pueden reorientarse? O sea, ¿qué está fallando? Y beneficiar a las poblaciones de las especies mencionadas y las actividades económicas basadas en el avistamiento de esos ejemplares. Tenemos casos de enfermedades en las tortugas, aglomeraciones para visitar la zona del tiburón ballena y daños colaterales derivados de dichas actividades. Bueno, de dichas actividades en ambientes urbanos costeros, como el caso de Playa del Carmen. Bueno, voy a hacer un paréntesis, vamos a platicar de esa primera parte, porque la pregunta es muy extensa, luego pasamos a la segunda, ¿no? Pues desconozco mucho de las acciones que se han implementado hasta ahora, ¿no? Por las autoridades, pero considero que sí se puede beneficiar las poblaciones de esas especies. Estamos hablando específicamente de la tortuga marina y el tiburón ballena. Acuérdense que los tres fundamentos del manejo de fauna que manejamos en la presentación, ¿no? Son, podemos aumentar una población, podemos reducirla y podemos mantenerla. ¿Cómo? Estudiando el comportamiento, estudiando los factores bióticos y abióticos que afectan a la especie y incidiendo en el factor que sea determinante para poder hacer esas tres cosas que les comento. Otra vez, aumentar, reducir o mantener. En este caso, pues yo creo que quisiéramos mantener, ¿no? Porque si aumentamos la población, por ejemplo, a menos que sea una especie en peligro de extinción muy grave, pues no sabemos qué consecuencias va a tener el ecosistema, ¿no? Yo creo que ahí hay un factor muy importante que es el turismo, ¿no? En este caso, las lanchas se acercan demasiado, no sé, hay muchas maneras de controlar esto, y hay muchas maneras que se hacen ahora, ¿no? Controlar el número de licencia de las embarcaciones dedicadas a eso, controlar el número de visitantes que hay, reducir los lugares donde está permitido ir a observar estas especies. Pero yo creo que un factor muy importante en esto,
y que a lo mejor no se toma en cuenta en la legislación. A tomar esos paseos, él mismo le va a exigir al lanchero, al turistero o a la persona que está encargada de llevarlos cumplir con las normas que hacen que no molestemos a esos animales. No olvidemos que esos animales por alguna razón están ahí, ya sea que están en una ruta migratoria como el tiburón ballena. Pero ¿por qué están ahí en esa ruta migratoria? Porque allá hay alimento, si no, no pasaran por ahí. Ahí hay algo que favorece esa ruta migratoria. Entonces, esos animales se están desarrollando, están buscando alimento tal vez, y nosotros si vamos, nos acercamos demasiado o estamos muy pegados a ellos, pues podemos afectar su proceso de alimentación. En el caso de la tortuga, las tortugas muchas veces durante el periodo reproductivo se aglomeran cerca de las playas para copular. Entonces, si nosotros llegamos y molestamos, podemos afectar el proceso de reproducción de las tortugas. Entonces, todas esas cosas son muy importantes, que tanto el que hace el paseo como el visitante de alguna manera esté enterado, para que también tú puedas exigirle al que te lleva a pasear ahí que cumpla con las normas de protección a la tortuga. Y bueno, pues eso creo que es lo que podría yo opinar de eso, ¿no? ¿Tienes alguna opinión? Yo igual pienso que antes de, digamos, pues cada paseo, ya sea tiburón, ballena, reproducción de la tortuga o por el tiburón ballena. Entonces creo que hace falta eso, como ser más estrictos en ese tipo de ecoturismo. Vamos a la segunda parte de esta misma pregunta. Es una pregunta muy larga. Bueno, vamos con... ¿La leo? Sí, por favor. Dice: en ambientes urbanos costeros, caso Playa del Carmen, Quintana Roo, hay constantes cambios de uso de suelo para desarrollos inmobiliarios. Se van perdiendo machones de selva, acahuales principalmente, hogar de gran cantidad de especies de aves, algunas endémicas o en alguna categoría de la NOM 059. Las técnicas de manejo presentadas consideran pueden aplicarse a este tipo de ambientes donde hay una presión humana constante. Es decir, si bien ustedes comentan que pueden aplicarse a cualquier tipo de fauna y hábitat, ¿consideran que son viables en condiciones que les comento, o qué debería considerarse adicionalmente en este tipo de contextos? Sí, sí es aplicable. Y precisamente, y qué coincidencia, acabamos de dar un ejemplo de eso. En el caso de la alimentación de las aves en tu casa. O sea, es mejor de poner un bebedero artificial, donde tal vez tú vas a ponerle azúcar, le vas a hacer fácil que el colibrí llegue y lo haga. Es mejor plantar una planta nativa, que no solamente el colibrí va a aprovechar, la van a aprovechar otras especies, y esa es una pequeña medida de mitigación en un ambiente urbano, ¿no? También es, bueno, siguiendo con ese tema, también es bien interesante, ¿no? En los ambientes urbanos se puede hacer reforestaciones dirigidas, ¿no? Con plantas que son aprovechadas por la fauna que estaba en ese lugar. Obviamente, nosotros nunca vamos a recuperar la riqueza y la diversidad de especies de fauna que había antes de que Playa del Carmen fuera Playa del Carmen, ¿no? Entonces, pero sí podemos mitigar, por ejemplo, en lugar de reforestar con plantas que son exóticas, podemos reforestar con plantas que dan frutos. Bueno, es que ahí vamos con los nombres en maya nada más, ¿no? Los que están viéndonos ahí en Quintana Roo, bueno, con jabim, el chacá, que tiene un fruto donde se alimentan las aves migratorias.
inclusive el chechén, pero bueno, es una plantita que es tóxica, entonces no es bueno reforestar con ella. Y la uva de playa, donde muchos insectos se acercan cuando el fruto fermenta. Muchos insectos se acercan y las aves aprovechan esos insectos. Entonces siempre considerar ese tipo de cosas. Por ejemplo, si se va a hacer un fraccionamiento y va a haber un cambio de uso de suelo dramático, nosotros podemos hacer una reforestación en otro sitio para mitigar ese lugar, pero además dentro de ese fraccionamiento podemos promover una reforestación dirigida con plantas que sean aprovechadas con las especies que se distribuyen en la zona. Y eso pues está ayudando, como pregunta aquí, ¿quién es? Giselle, ¿no? Y eso está ayudando a que algunas especies pues también tengan hábitat para ellas, ¿no? Pues bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta por ahí? Bueno, pues nos despedimos. ¿Tienes algo más que comentar? No. Bueno, nada, como último comentario, pues antes de aplicar esto, pues por ejemplo en el ETJ o en la mía, pues es importante ese detalle, ¿no? Siempre observar la interacción animal-planta y a partir de eso aplicar la medida de mitigación de reforestación para tomar la decisión correcta de qué plantas debemos utilizar. Claro. Sí, son muy importantes las áreas verdes con plantas nativas. O sea, creo que de hecho en Cancún hay ejemplos de fraccionamientos donde, por ejemplo, había un cenote, ¿no? Donde se iba a hacer el cambio de uso de suelo y se dejó totalmente la vegetación que había alrededor de él, pero se dejó sin desmontar. Entonces a mí me llama mucho la atención cuando estoy por ahí de que de repente en las noches se escuchan las ranas, se escuchan los búhos, en el día ves a las aves migratorias ahí en ese parque utilizando esas plantas nativas. Entonces tal vez debemos empezar a pensar a lo mejor en lugar de una reforestación, pues en dejar pequeños fragmentos de vegetación nativa en los lugares donde va a haber un cambio de uso de suelo, y eso ayudaría mucho. Y aunque le hagamos un manejo, o sea, por ejemplo, podemos chapear, podemos limpiar periódicamente para que no se vea pues comúnmente, como decimos, como un monte, ¿no? Pero si los árboles se quedan y se le da un manejo adecuado, eso puede ser un parque bonito, puede ser un lugar muy, muy agradable, y además estamos favoreciendo a las especies silvestres de fauna, ¿no? Pues bueno, no me queda más que agradecerles su atención. Estén pendientes de nuestros próximos webinars, de nuestra página de Naturaes, donde tenemos unos blogs muy interesantes que ustedes pueden leer y también nos pueden preguntar cualquier duda que tengan. Y pues es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.